PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Iñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas Rivas, con el gusto de siempre de transmitir ideas que valgan la pena. Gracias, maestro Quirino Casas, y gracias a todos ustedes por sintonizar esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta sus oídos. Ojalá que también hasta sus pensamientos y nuestro corazón vaya con nuestras palabras. Si usted vive en los Estados Unidos, vaya un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias a ustedes, México se sigue sosteniendo. Todavía nos faltan algunos pasos, pero ya casi podemos estar en condiciones de recibir a todos nuestros latinos y mexicanos aquí en México. Si usted vive en Baja California, sabes que además de estas estaciones de radio nos pueden ver por televisión en el canal 87. En Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada estamos en canal 87 de Easy. Y si vive usted en la calurosísima capital del estado de Baja California, Mexicali, allá estamos en el canal 76 para Mexicali y su valle. Aquí estamos con mucho gusto. También nos pueden ver por internet www.psn.si. Y en Facebook Live estamos como PSN en vivo, así que de cualquier manera podemos llegar hasta usted. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Bueno, pues hay muchas cosas, muchas de las contratiempos que México encontró con esta nueva transformación, Arturo, es que hay desfalcos. Desfalcos por aquí, desfalcos por allá. El dinero no les alcanzaba para llevarse más millones. Sí. ¿Así es? Una cosa terrible, cosa terrible. Pero a veces ustedes creerán que exageramos y que exagera el licenciado Andrés Manuel al querer darnos ayuda a todos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los que quieren ser empresarios, a los adultos mayores, a los niños, etcétera. Bueno, hay suficiente. México siempre ha tenido suficiente, pero se lo llevaban unos pocos. El día de ayer en la matutina, el licenciado Andrés Manuel nos hizo una aclaración nueva. Lo dijo tranquilo, fíjese. Había una secretaría que se llamaba Coneval y esta secretaría se dedicaba a evaluar la pobreza. Y entonces cada 6, 8 meses decían, no, pues ya no hay tantos pobres porque Rosario está trabajando. Así decían, ¿no? Sí, así decía. Rosario está trabajando y entonces ya hay 1 millón de pobres menos. Y el Coneval seguía trabajando. Pero ¿qué creen ustedes? El Coneval era un edificio como de 18 pisos por el que pagaban al año 70 millones de pesos de renta. Para medir la pobreza tenían un edificio gigantesco y elegante. ¿Ustedes creen que medían la pobreza? La medían junto con Rosario, Arturo. Sí. Cosas terribles, ¿eh? Un desenfreno brutal. Sí. No sé cómo México ha podido aguantar tanto saqueo durante tantos años. El presidente de México ayer en la mañana le dijo que no se puede permitir gastar tanto dinero en rentas de estos organismos como el Coneval, que era para evaluar el desarrollo social y la pobreza. Lo dijo tan tranquilo, miren, ni se enoja. Yo sí me enojo, Arturo me dice, en el programa de ayer te enojaste con el Patas. ¿Tú no te enojaste con el Patas ayer? Claro que sí. Pues cómo se llevan todo el dinero que pueden. Pero bueno, esto ha sido desde que el PRI hizo su aparición en el escenario político nacional. Y luego el PAN. El PRI y el PAN. En Baja California es Acción Nacional quien ha hecho desfalco y medio. Ahorita les vamos a platicar del más reciente, porque es el que tienen ahorita, actualidad, hoy.
Pero el día de ayer el licenciado Andrés Manuel dice que no es aceptable que el Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo Social pague 70 millones de pesos en renta por un edificio en la Ciudad de México. Un solo edificio, 70 millones al año. No deben rentarse esos edificios en zonas de lujo. ¿Ustedes creen que un pobre iba a poder ir a Coneval a pedir ayuda? Bueno, dijo también López Obrador que la renta mensual de Coneval era de 6 millones de pesos. Mensuales. Es por eso que agregó que lo que antes era Sedesol, ahora se llama Secretaría del Bienestar. ¿Y dónde creen que va a despachar? En Oaxaca, en medio de los pueblos más pobres de la República Mexicana. Allá van a despachar los que quieran trabajar en Coneval. Y desde allá se va a evaluar la pobreza. Así que iniciamos por estos desfalcos. Ayer dijimos que el Patas quiere destruir 1,900 y tantos activos. Automóviles, teléfonos, computadoras, que ya no sirven. Los va a destruir por medio de un documento que dice que se van a destruir y se desaparecen. ¿Y ustedes creen que se desaparecen? A ver, maestro Quirino, usted que no está tan metido en estos temas, pero que ya los va conociendo, ¿qué piensa de estas actitudes, estos desplantes de los gobernantes? Es que la ambición y la avaricia vuelve a estas personas tan enfermas que ya llega a llamarse en psicología paranoia, completamente fuera de la realidad. Y las personas comunes, nosotros, ciudadanos comunes, sensatos, no nos cabe en la cabeza tanto desajuste y tanto robadero. Pero para ellos que están en ese ambiente, en ese mundo, en esa enfermedad mental, por eso es una bola de enfermos que se llama avaros, ¿no? Sí. Pero nosotros no lo entendemos porque nosotros no vivimos para trabajar, sino que somos ciudadanos normales que trabajamos para vivir y vivir honradamente, ¿verdad? Y vivir para ayudar a los demás, para solventar nuestras necesidades, para que nuestros hijos tengan una carrera y se desenvuelvan en una sociedad y que nosotros nos realicemos. Por eso no entendemos, estamos en otro nivel, porque no somos paranoicos, ni estamos enfermos, ni locos por el dinero. Ahí vamos, pero esto da una locura más arriba. El Patas, porque así le gusta que le digan al presidente municipal de aquí de Tijuana, ¿se llama Manuel qué? Gastelum. Juan Manuel Gastelum. Nombró a su hijo con un gran puesto y le puso un gran sueldo. El anterior no, cuando estuvo el señor Bustamante, tenía un harem de chicas que se les llevaba a Europa cada 15 días y a las que todas les dio plaza para que terminaran. Voy a decir algo que creo, a ver si la psiquiatría que usted conoce, maestro, nos puede ayudar. Pierden la noción del valor que tienen como autoridad. El día de hoy, aquí en el noticiero de PSN, hace unos 30 minutos, el profesor Enrique Murray Alcántar, inspector en la zona de aquí del centro de Tijuana, supervisor se llaman ahora, vino a traernos un documento en que lo cesan, lo relevan de su trabajo después de 51 años como si fuera un empleado de confianza y lo mandan cesar porque está exigiendo, él como supervisor oficial, está exigiendo que les paguen a los maestros los sueldos que les debe el señor gobernador que se llama Kiko Vega. Kiko Vega les debe 100 millones de pesos a los maestros.
Y me dice, sí es cierto, maestra, yo escribí una demanda que firmamos muchos maestros para que les paguen a nuestros compañeros. Mira, en mi zona, y me dijo, tengo 48 maestros interinos que algunos desde el 2016 no cobran sueldo. Trabajan de gratis. 48, nomás en esa zona, 48 maestros a los que no les pagan. Y sí, firmé un documento que decía, le exigimos al gobernador que les pague eso que les deben, Arturo. Y el resultado pierden, es el cese. Ajá, y como lo firmó, está usted cesado después de 51 años de trabajo. El gobernador y esa persona que firmó no saben que hay un contrato colectivo de trabajo, no sabe que es la Secretaría de Educación la que le dio un trabajo a ese maestro porque justificó los estudios hace 51 años. Nada, creen que su autoridad sobrepasa todo lo que puedan pensar y que ellos son dueños de los puestos, vidas y hacienda, de los puestos administrativos y las plazas que los maestros tenemos desde hace muchos años. Sí se trastorna también la autoridad que se tiene, maestro, en psiquiatría. Sí, por eso les digo, ahí entra la psicología social, porque el que entra de representante del pueblo no es para servirse, sino para servir. Uh-huh. Pero completamente tergiversan la jerarquía de valores y lo único que se preocupan es servirse a ellos mismos, ¿verdad? Y entonces hacen mal uso de la autoridad, del concepto de autoridad. Y nosotros, pues el pueblo, somos los que sufrimos. Miren, en mi experiencia, en un minuto lo digo, llevo 20 años en la docencia universitaria en Tijuana y Mexicali y muchas universidades. Nosotros los que trabajamos en escuelas privadas o en universidades no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque las empresas privadas pues, lo ven como una empresa en donde hacen el bien en favor de la educación, pero también pues es negocio. Y nosotros sí, mire, cada quincena recibimos para solventar nuestras necesidades. En cambio, los que dependen de estos locos, de estas bestias salvajes, sin ética, que están soltadas en ese mundo de la política, sí hacen sufrir. Y no piensan en los maestros, no piensan en sus familias, porque según cuando hacen el Congreso y el Ejecutivo, el gobernador o el federal, lo que sea, hacen el presupuesto, sí entra en el presupuesto todos esos gastos. Y viene el sueldo, entra, ahí está. Por eso fue presupuestado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que simulan en el presupuesto preocuparse por los maestros, por los obreros, por el pueblo, por los pobres, pero es una simulación nomás. Lo que importa es lo que sí está haciendo nuestro presidente. Él no se preocupa por los pobres, ni se ha preocupado por los pobres. Él sabe qué hace, él se ocupa de los pobres. Cambia mucho. Él se ocupa y se está ocupando, como usted decía, maestra, hace rato, por los adultos mayores. No más lanza preocupaciones, sino que se ocupa de los adultos mayores, de las viudas, de los discapacitados, de los estudiantes. Se ocupa y ellos no se han ocupado. De lo que sí se han ocupado es de robarse todo ese presupuesto e enriquecerse. Pues fíjese, este profesor con 51 años de servicio, porque exige el pago justo que le corresponden a los maestros, el gobernador lo manda a cesar. Aquí nos trajo la orden. Sí, nos trajo la orden. Ajá. Del señor gobernador. ¿Dónde tiene la cabeza este hombre?
No pensó en una familia, no pensó en los derechos de este hombre, no pensó en nada. Nada más, césenlo. Una orden de cese, porque me está exigiendo que cumpla con mi obligación. Hágame el favor. Lo firma la directora de Administración de Personal del Sistema Educativo y Pedagógico. Pero claro que una orden de estas, Arturo, no sale nada más así. Hay superiores que tienen que estar al pendiente de por qué van a cesar a una persona así. Ahora, si el maestro, apoyado por su sindicato, contra demanda, va a ganar. A estos ya no les importa nada, ya perdieron los estribos, así es, porque ya se van. Después de 30 años demostraron que todos son ladrones, porque ese dinero de los maestros venía asignado, ni siquiera lo tiene que trabajar el Estado, se lo manda a la Federación y viene tanto para los maestros de jardines de niños, tanto para los maestros de primarias, tanto para los de secundarias, porque así está el presupuesto y nunca lo entregaron. Así es. Ahora, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hizo el gobernador con ese dinero? Tiene que justificarse ante el pueblo de Baja California, porque esto no puede quedar así. No que yo me robo 100 millones de pesos y nadie dice nada. Ellos lo que están preocupados era ver cómo van a huir y a dónde. Esa es la preocupación ahorita, ¿dónde van a huir? El profesor Enrique Murray Alcántar, que estuvo aquí el día de hoy para demostrar que siguen ejerciendo un poder que ya no tienen, porque usted, ciudadano baja californiano, votó el 2 de junio para que se largaran, porque nos han demostrado una y otra vez que se robaron el dinero. La vez pasada que los maestros estuvieron en movimiento, gracias a un dinero que consiguió el nuevo gobierno, Arturo, que adelantó la federación, nos pudieron pagar. Después de meses de que no nos pagaban, a los jubilados y a todos, nos pudieron pagar. Pero no porque él hubiera sacado 1,000 millones que le debe a la universidad, lo que nos debía a nosotros, que ya nos pagaron gracias a que el nuevo gobierno nos prestó, y estos 100 millones que les debe a los maestros. Si usted, padre de familia, escucha que dicen los maestros que el lunes no van a regresar a trabajar porque el gobernador nos debe 100 millones de pesos, no a mí en lo particular, sino a una serie de maestros, es verdad. Pero usted podría trabajar 2 o 3 años sin sueldo. ¿En honor a quién? No, 2 o 3 quincenas. Si la gente tiene una familia, los maestros tienen una familia, tienen hijos, tienen demandas familiares que tienen que cumplir. ¿A quién se le ocurre que una persona puede trabajar sin sueldo? Oye, eso es fuera de... Kiko Vega. Totalmente. Kiko Vega. Vamos a una pausa, adelante. Quienes me escuchen van a pensar que me paso de ingenuo, pero se me ocurre que en lugar de enjuiciar y meter a la cárcel a Rosario Robles, lo más conveniente sería hablar con ella en privado y decirle que nos diga dónde está el dinero que se llevaron y que señale con índice de fuego quiénes fueron los que participaron en ese saqueo tan escandaloso, para tratar de recuperar lo perdido. Porque en realidad no nos interesa tener a esa gentuza en la cárcel. Lo que importa es la lana que se llevaron. Pero lo mismo podríamos hacer con todos los ladrones de cuello blanco, principiando por Carlos Salinas de Gortari, quien por cierto ya obtuvo la ciudadanía de parte de la Gran Bretaña, lo que quiere decir que cuando se sienta acorralado saldrá corriendo hacia un refugio seguro, donde pueda disfrutar abiertamente de su tesoro, juntamente con su hermano Raúl, porque ambos forman la pareja infernal. Si nos ponemos a pensar en todo lo que se han robado todos estos bandidos, nos quedaríamos asombrados. Nada más de los Salinas de Gortari a la fecha se han embuchacado varios billones de pesos que nos hubieran servido para que México fuera
un país próspero. Pero todo quedó en manos de nuestros servidores públicos, con el antecedente de que siguen siendo personajes prominentes de la sociedad mexicana, independientemente de los millonetas que sin figurar en la política se han hecho archibillonarios a la sombra de las instituciones. Pero todavía se dan el lujo de exigir que se respeten sus derechos constitucionales. Por cierto, nos sorprendieron las declaraciones de los defensores de Rosario Robles, quienes, diciendo que van a pedir a las autoridades correspondientes que les cambien el juez que habrá de juzgar a la susodicha, porque no les gusta el que está actualmente. Lo que quiere decir que hemos llegado al extremo de que en nuestro querido México los rateros tienen derecho a elegir al juez que más les convenga. Nada más eso nos faltaba. También aquí, en Baja California, el gobernador Francisco Vega de la Madrid ya nombró al auditor que habrá de cubrirle las espaldas por los próximos 9 años. Se llama Carlos Montejo Oseguera, empleado y amigo personal del señor Kiko Vega, por lo que seguramente encontrará que todo está en orden y que el referido mandatario es una blanca palomita. Y ni modo de hacer aclaraciones, porque nuestras leyes, aprobadas por nuestros insignes diputados, así lo establecen. A propósito de enchiladas, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está a punto de recobrar su libertad para salir a disfrutar de los miles de millones de pesos que se robó, juntamente con su señora esposa, que vive como reina en Londres, sin que nadie la moleste, porque son protegidos del expresidente Enrique Peña Nieto, quien por lo visto todavía sigue moviendo sus influencias para cobijar a sus cómplices. Prueba de ello es que los hermanos Moreira, que dejaron temblando al estado de Coahuila, siguen gozando de absoluta impunidad. ¿Y qué me dicen ustedes del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que vive como jeque en Houston, Texas, sin que nadie pueda extraditarlo para que responda por los 200,000 millones de pesos que desaparecieron durante su gestión? ¡Viva México, hijos de María Morelos! Voy a responder a don Arturo y maestra Íñiguez con un pensamiento de un gran filósofo y economista alemán. Y él dijo: todo sistema genera la semilla de su propia corrupción. Llámese este sistema religioso, sistema político, sistema social, etc. Ese gran filósofo y economista es Karl Marx. Ahora, ¿qué hacemos, don Arturo? ¿Qué hacemos, maestra Íñiguez, cuando somos conscientes, tomamos conciencia de la corrupción, del saqueo, de todo lo que ha pasado en nuestra nación, en nuestra hermosa nación? Pues resulta que al menos tomemos la actitud positiva de nuestro presidente. Queremos, ante un pueblo hambriento, ¿verdad?, y sobre todo sediento de justicia, quisiera que metiera a todos a la cárcel, que lo recuperara todo, porque nos da mucho coraje de tanta barbaridad y de tanta injusticia. Pero él ha tomado bien ese pensamiento profundo de este gran filósofo, y resulta que el sistema político mexicano generó con tanta corrupción
llegó a tal grado que generó la semilla de su propia destrucción. Y entonces, cuando el pueblo que empezó hace 18 años, que el político tabasqueño empezó a despertar la conciencia del pueblo, iban y le hacían caso de esto, lo otro, como iba, los parecía que era sin importancia sus viajes y su itinerario por toda nuestra patria mexicana. No, estaba despertando conciencia. Y entonces el pueblo fue la gran sorpresa que dio ese despertar de conciencia del político tabasqueño. Hizo que al fundar él un partido que se llama Morena, y un movimiento Morena para buscar la renovación de un sistema ya tan decadente, ¿no? Y tan perverso y tan agresivo en todos los sentidos. Entonces, ¿qué hizo él? Pues se burlaban, el sistema político mexicano se burlaban de él. ¿Qué va a hacer? Ay, con 1 milloncito de firmitas que ahí anduvieron juntando para poder calificar y registrarse, ¿no? Pero no se daban cuenta que las palabras proféticas de Karl Marx ya iban a cumplirse. Y entonces viene la votación y 30 millones de personas conscientes que ni estábamos apuntados, que votábamos por el Calderón, que votábamos por Fox y toda esa bola de, pues cada quien y otros por el PRI, es la verdad. Nos cambió la conciencia y esos 30 millones hicieron que al menos ya tenemos en la presidencia a un líder carismático, a un líder paradigmático, a un verdadero líder, de acuerdo a Thomas Kuhn, el gran filósofo, que es el que nos hizo conscientes del concepto de paradigma. El verdadero líder de hoy, dice Thomas Kuhn, ese gran filósofo, dice, es aquel que rompe paradigmas, que rompe modelos, y ya lo tenemos al líder, rompiendo un modelo de ladrones, de bandidos, Arturo, ¿no? De saqueadores, de que no se preocupaban por el pueblo para nada, solo el egoísmo absoluto, perverso, de hacerse ricos, de tener, ¿no? Así es. Entonces, al menos pongámonos optimistas. ¿Cuál es la diferencia, maestra, entre optimismo y entusiasmo, maestra? No. Ahora soy su maestro. No sé. Y usted es mi alumna. No sé. ¿Cuál es la diferencia? Ahí le va. Mire, el entusiasmo es tener la capacidad, como la tiene el entusiasta presidente todos los días, de sobrepasar y trascender los problemas y no rendirse entre ellos. Y se imagina el sinnúmero de problemas que tiene ahora con México. Ahora, ¿cuál es la otra? ¿El optimismo? El optimismo es tener una mentalidad de que el ser humano tiene más futuro que pasado. Obtuviste derrotas, la regaste. No supiste guiar tu negocio, lo gastabas allá en el cahuilazo y todas esas cosas, y al rato te derrumbaste, pero tienes más futuro que pasado. Levántate, cree en ti, autoestima. Entonces, eso significa tener la mentalidad de vencedores. Y él dice, vamos a vencer, porque la historia es irreversible. Ya llegó la victoria de los buenos contra los perversos. Gracias, muy bonito, muy bonitos conceptos. Vamos a una pausa. Gracias, Fidel, por ayudarme con el comercial, y gracias a ustedes por continuar aquí con nosotros. Estamos hablando de que se pierde la cordura, pudiéramos decir, se pierden las corduras,
y el licenciado Andrés Manuel logró llegar hasta la mentalidad de muchos mexicanos, y dice el maestro Quirino Casas, que nos acompaña hoy, que logró abrir la mente de más de 30 millones de mexicanos. Eso fue suficiente para hacer un cambio. Sí, llegó el líder que necesitábamos, pero también necesitamos cambiar nuestra mentalidad, la personal, porque todavía nos vamos con la inercia. No, mejor por aquí le voy a hacer, porque ¿para qué le doy acá? No. El licenciado Andrés Manuel dice, por lo que es derecho y no hay que hacer chocuras. Pero nos vamos encontrando, maestro Quirino, que la gente dio tantas curvas. Decíamos ahorita que una Secretaría de Estado pagaba 70 millones de pesos de renta de un edificio anuales. ¿A quién? ¿Algún compadre, Arturo? Pues sí. Que era el dueño de ese edificio. Según eso, para ayudar a los pobres. Oye, pues qué forma de ayudar a los pobres. Bueno, es que el compadre era pobre. El compadre era pobre. Bueno, van encontrando desfalco tras desfalco. Odebrecht, una compañía brasileña, dio dineros para conseguir contratos fraudulentos. Unos fraudulentos, otros no tanto, pero dio dinero en muchas partes del mundo. Muchos exgobernadores, expresidentes, exprimeros ministros ya están en la cárcel. Y esta compañía le decía ahora al nuevo sistema de gobierno, a la Cuarta Transformación, aquí están los nombres, miren, aquí están los nombres, ustedes hagan rápido para que hagan justicia. Y México le dijo no. En México no se hace justicia así, metiendo a la cárcel a uno solo. ¿Cómo se dice eso? Metiendo a la cárcel a una sola persona. A un chivo respiratorio. A un chivo expiatorio. Dice que a pesar de que Odebrecht, dice la nota, ofreció su cooperación 2 veces a las autoridades mexicanas para hacer esto rápido, los mexicanos, a ver, vamos haciendo las cosas como deben de ser. Y si van a ir a la cárcel, van a ir a la cárcel porque así lo dice la ley. Pero tenemos que recordar que el gobierno que se fue 3 semanas antes de irse, Arturo, cambió las leyes. Fíjense bien, cambió las leyes y dijo, voy a decir como habla Quirino, que no es pecado mortal, que no era delito grave. No es delito grave robarle a la nación miles de millones de pesos. Lo pusieron en la ley y se fueron muy a gusto. Y los diputados lo aprobaron. Aquellos que se fueron lo aprobaron 3 semanas antes de irse. Diputados del PRI y el PAN. Así es. Atentando alevosamente con la integridad nacional, contra la integridad nacional. Esos tipos son los que llevan en su conciencia el Estado que guarda actualmente nuestra patria. Entonces, aquí probablemente usted sienta que van paso a paso, pero los pasos van firmes. Primero se tuvieron que esperar a que los que entraron cambiaran la ley y volvió a ser delito grave. El robar a la nación y a usted y a mí se llama delito grave ahora, porque ya llegó la Cuarta Transformación con los diputados que usted eligió. Bueno, ahora que ya está ahí la ley, ahora sí van a estar llamando a uno, pero solamente aquellos, fíjense bien, que tuvieron la demanda 3 semanas antes de aquel evento en que ellos se aprobaron. Aquellas demandas que están allá, esas sí se van a perseguir. De 3 semanas a 1 mes de estos, no se pueden perseguir. Hay un pasillito ahí que se quedó guardado. Pero tenemos que hacer las cosas bien, dice el licenciado Andrés Manuel. Nada de que me dan los nombres de Odebrecht y que cuánto dinero se van. ¿Cuánto le andaban buscando a este señor? 10 millones de dólares nomás, Arturo. ¿Cómo se llamaba el de Pemex? Emilio Lozoya. 10 millones de dólares nomás. Eso es muy poquito para sentenciarlos. Hay que llamarlo para que venga y diga quién dio la firma. ¿Quién te firmó aquí para que tú recibieras 10 millones? No, y la compra fraudulenta que hicieron ¿El barco?
esa compañía, hombre, que era chatarra. Oceanografía, Que compraron en 600 millones de dólares. Sí. Que no costaba ni 20. Ni 20. Todas esas complicidades tienen que salir, pero todas juntas, pero ya están las demandas. Y sí se van a llegar a la justicia, claro que sí. Bueno, entonces México dice, no lo queremos así no lo vamos a hacer para adornarnos, nomás no, que vengan todos y den cuentas de lo que se llevaron. Y así vamos viendo que cada uno pide como si fuera todavía el sistema anterior. El INE, que es el que va a calificar las próximas elecciones, no va a tener trabajo intensivo de elecciones el año que entra. Sin embargo, pide más presupuesto, mucho más. Quiere más de 12,000 millones de pesos. Pero esos ministros siguen ganando más que el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ellos y la Suprema Corte son los únicos que están ganando más que el licenciado Andrés Manuel. Y todavía quieren más presupuesto para poder calificar bien las elecciones, para que vean que todavía nos lleva la inercia y no se quieren bajar los sueldos. ¿A qué hora se nos va a bajar esa inercia, maestro Quirino? Debe haber una conversión mental y psicológica y política, así como existe la conversión religiosa. Eras esto, ahora eres mejor, ¿verdad? Y empiezas a superarte y a evolucionar para bien. Pues acá debe haber una conversión política y sobre todo de amor a la patria. Y de amor al prójimo, ¿no? Así es. La Comisión Temporal de Presupuesto, porque ahorita cada secretaría está mandando su presupuesto. El licenciado Andrés Manuel, creo que el 8 de septiembre, Arturo, va a presentar todo el presupuesto que necesita la nación. Entonces cada secretaría está diciendo, pues el INE dijo, yo necesito muchos más millones para poder hacer la próxima elección, aunque el año que entra no tiene elecciones. Sí sabemos que se gasta mucho, que se gasta en muchos materiales, en cartones, en cajas, en plumones, en papeletas, en fotografías, en radio y televisión. En radio y televisión para decirles cómo van a votar. Bueno, en todo eso, sí sabemos que se necesita dinero, pero no en esas cantidades. Y no ellos ganando esos sueldazos que todavía están ganando. Así es. Así que vamos encontrando paso a paso. Cada vez que abrimos las páginas electrónicas nos damos cuenta. Y dice el maestro Quirino. Y el licenciado Andrés Manuel va marcando una pauta, un camino de qué, ¿cómo se llama eso? De ese equilibrio que debiéramos de tener. Sobre todo él es coherente de lo que piensa y lo que hace. Y Blaise Pascal, ese gran pensador francés, decía, sed hombres de pensamiento y pensad como hombres de acción. Y él ya tiene un pensamiento claro, ¿no? Con un propósito claro, y lo está aplicando, porque es hombre de acción. Pero fíjate, está enfrentado a grupos muy poderosos, gente que tiene recursos de sobra para comprar voluntades y para cambiar situaciones, principiando porque tiene el control absoluto de los medios de comunicación. Con los medios de comunicación pueden confundir a la opinión pública y hacerlos pensar diferente, mediante un engaño sistemático. Tan es así que muchos de los jueces siguen siendo del concepto anterior, Entonces todo lo que quiera hacer el licenciado Andrés Manuel, sin que intervenga la parte fuerte económica del país y los tramposos, los van deteniendo y les van poniendo obstáculos. Dice, los jueces suspenden una vez más la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Como ahí no van a ganar, Arturo, porque los van a hacer el ejército, como ahí no van a ganar los privados, entonces están comprando a los jueces. ¿Cuántos amparos hay, Arturo? 80. 80 amparos para ir superando amparo tras amparo.
Unos que porque van a tumbar el arbolito de mi casa, otros porque van a pasar los camiones pesados por la carretera de mi casa, otros porque sí, otros porque no. 80 amparos tienen que rebasar para poder iniciar esta construcción. ¿Por qué? Porque los ricos querían esa inversión y no ganan moderadamente. Quieren ganar como Arturo, como ganaban. Sí. En el aeropuerto de Texcoco se iban, ya son multimillonarios, pero ahí se iban a ser súper millonarios. Qué bárbaro. No hay manera ni de contar lo que se iban, porque miren, la construcción del aeropuerto que ellos querían hacer en Texcoco costaba muchos millones, pero lo iban a hacer con dinero prestado que México iba a pagar el préstamo. No lo iban a hacer con su dinero, sino con el dinero de usted y de cada uno de nosotros. Lo íbamos a pedir prestado y lo íbamos a pagar intereses. Y ellos se iban a quedar con ese aeropuerto. Así es. Además de que habían comprado todos los terrenos aledaños para hacer centros comerciales, hoteles, carreteras privadas, etcétera. Además, se iban a quedar con el aeropuerto antiguo, Arturo, sí. que usa ahorita no sé cuántas, está ocupando muchas hectáreas de terreno y están los edificios primorosos ahí. Bueno, entonces los inversionistas iban a ganar en la construcción, porque tenían las empresas que construían, en los terrenos aledaños, que se iban a quedar con ellos, y en el aeropuerto antiguo. Entonces Andrés Manuel le decía, no señores, el aeropuerto antiguo se queda, se va a utilizar el de Toluca, que ha estado ahí siempre y que no se utilizaba, para recargar el de México, y se va a hacer la pista de Santa Lucía. Para ahorrar dinero. Pues aquí están. ¿Cuántos amparos, Arturo? 80. Este miércoles, hoy, un juez de distrito concedió una nueva suspensión definitiva. ¿Qué tal? Definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una base de gente que todavía... Un marcado interés en obstaculizar todo lo que haga el licenciado. Lo que hace el tren de Maya no funcionó, no puede funcionar. La refinería de Dos Bocas tampoco. El istmo, el tren del istmo tampoco. O sea que nada de lo que quiere, de los proyectos que quiere poner en práctica el licenciado López Obrador, quieren estos señores, porque no van a participar en lo económico, porque no van a obtener ningún beneficio para ellos. Maestro Quirino, casi nos vamos. Diga usted el cierre de este proceder. Sí, yo quiero y deseo que todos los creyentes del antiguo régimen neoliberal, pero también el nuevo régimen del movimiento de regeneración nacional, los dos, no olvidemos las palabras proféticas de Carlos Marx, que cada sistema genera la semilla de su propia destrucción. Mientras esté el entusiasmo y el optimismo de un presidente que luchó tanto para llegar a ocupar ese lugar donde podía hacer algo por México, que los del antiguo, esos ya están saboreando que ellos sembraron la simiente, ¿verdad?, de su propia destrucción, pero no la quieren aceptar. Como la Iglesia Católica Apostólica Romana no quería aceptar la derrota del geocentrismo, porque en la Biblia decía, y Josué dijo, sol detente, y el sol se detuvo. Entonces eso era defender a la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Pero ¿quién venció? Venció Aristarco de Samos, griego, Copérnico, Kepler y Galileo. La ciencia. Triunfaron. Claro. Es el sol. Pero luego vino Giordano Bruno, dice, no, ni la tierra ni el sol. El universo es infinito. Entonces debemos de saber aceptar las nuevas verdades
porque no estamos impuestos. ¿A poco el mundo de la Roma imperial aceptaba su derrota? No. El mundo, la Roma papal, no quería su derrota y vino Lutero y los derrotó. Gracias, maestro Quirino Casas. Gracias. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Gracias, Arturo Geraldo, servidor.